¡Atención! Que va a empezar el Gran Premio de Austria. Mira, ha empezado la clasificación de la carrera, pero de la carrera sprint, no de la carrera normal, porque otra vez hay un poco de lío aquí. Pero bueno, seguramente la gane Verstappen, así que nada, venga, vamos a empezar la carrera, pero la carrera a sprint, no la normal. Así que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2. ¿Qué está pasando? ¿Que se ha roto el semáforo? No, esperad, quietos, paraos, no salgáis, esperad, que se ha roto el semáforo, venga. Top para atrás, porque esta salida no valía. Hay que ponerse bien en su posición porque el semáforo estaba roto. Así que venga, empezamos de nuevo. 3, 2, 1 y arranca la carrera a sprint. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Atención, ojo, cuidado! Porque los McLaren están intentando adelantar al pobre trampuchero de Verstappen, pero no lo consiguen y se quedan detrás suya. ¡Mira! Hamilton está con el coche bajísimo, está rozando los bajos y cada vez está corriendo más y más abajo para ganar esta carrera sprint. Y cuidadito porque Hülkenberg está pillándole el berrufo a Magic Alonso, que se ha llevado por delante a Magic Alonso. Nico Hülkenberg, eso no se vale. Y claro, el pobre Magic Alonso ha salido volando por los aires, por lo que queda muy atrás en la carrera sprint. Menuda desgracia que se está. Por lo que nada, la carrera sprint la gana el trampuchero de Verstappen, seguido de Piastri y Norris, que no ha conseguido adelantar a su compañero de equipo. Así que la mini rueda por haber ganado la sprint para el trampuchero de Verstappen y el mini pedal de freno para Wang Yusu. En fin, hoy es el día ya de la carrera, pero de la carrera de verdad. Y como en la sprint ganó Verstappen y Wang Yusu quedó el último, pues son las posiciones de la parrilla. Así que venga, la mini rueda de la pole para Verstappen y el mini pedal de freno para Wang Yusu. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! Mira, Piastri le está pillando el berrufo a Leclerc para adelantarle y ¡no! Que le ha dado y le ha roto el alerón al pobre Leclerc, por lo que vemos Leclerc entrando a boxes. Y atención, ojo, cuidado porque los Mercedes están peleando entre ellos para adelantarse. ¿Quién quedará primero de los dos? Y Leclerc vuelve a entrar a boxes. Bueno, hablando de boxes, ¿dónde vas, Checo? Que estás corriendo muchísimo por los boxes. Eso no se puede hacer, que te van a penalizar. No corras tanto. ¿Lo ves? Te han penalizado, pero bueno, tampoco es para tanto. 0,0000001 segundos para Checo. Y wow, menuda trampuchería que está haciendo Hamilton, porque está cruzando una línea que no se debe cruzar, ya que es una línea continua. Si fuera discontinua podría cruzarla, pero esa no se puede. Así que otra penalización, pero muy poquito también. Para Hamilton, 0,0000001 segundos. Nada. Y Leclerc vuelve a entrar a boxes. Hablando de boxes, menuda parada mala de Verstappen. Está haciendo un tiempo fatal, pero bueno, ya te... ¿Qué hace?
que ha hecho un safe release y casi se lleva a Norris por delante. Pero bueno, que le penalizan con nada, con 0,1 segundos, o sea, nada menos para Verstappen. Y mira, pobrecito Wang Yusu, que va súper lento, pero no pasa nada porque Magic Alonso le empuja con la mano. ¡Qué grande eres, Magic! Pero claro, está rozando el coche de Wang Yusu, eso no sé si se puede. Así que penalizan a Magic Alonso con 47 años. Eso no se vale, a los de antes la han penalizado con muy poco tiempo. ¿Por qué tanto a Magic? Y ojo, cuidado, porque Leclerc vuelve a entrar a boxes. ¡Mira! Los dos Alpine luchando entre ellos para adelantarse y seguro... ¡Hala! No puede ser. Encima van y adelantan al pobre Magic Alonso de Sky. Y encima Ocon pierde una pieza, de verdad. Menuda desgracia. Y atención, ojo, cuidado, porque Norris le pilla el berrufo a Verstappen para adelantarle. ¿Pero qué hace Verstappen? Menudo trampuchero que va con un cuchillo y no le va a dejar adelantarle. ¡Eso no se vale! ¡Madre mía! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! Que se han metido en una trifulca gigante. Están luchando por posición y se están reventando por todos sitios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Pues normal, que se han quedado los dos sin ruedas por tontos, por tontos, por pelearse se han quedado sin ruedas. Y encima Russell, Piastri y Sainz le adelantan. Así que la carrera ya se acaba y la gana por chiripa George Russell, seguido de Piastri y tercero Carlos Sainz. ¡Ole tú, Carlos! Así que vemos en el podio inverso en el que está Magic Alonso después de las penalizaciones. ¡Qué desgracia se está! Tocándole el himno a Russell, a Piastri y a Carlos Sainz, que han ganado la carrera. Pero el pobre Magic Alonso ha quedado el último. Bueno, lancemos el mega ruletón a ver qué toca. Y sanciones inversas. Y como a Magic le habían sumado 47 años a su tiempo, pues ahora hay que restárselo, por lo que gana la carrera. ¡Qué grande eres, Magic! Que estás otra vez arriba del podio. Estoy seguro de que ganarás este mundial y todos. ¡Qué grande eres, Magic! Y tú, Carlos, también. Y bueno, antes de acabar, quería agradecer de corazón a todos mis Patreons. De verdad que muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montonazo. 1000 millones de gracias. Y bueno, me voy a ir de vacaciones, por lo que la siguiente carrera no podré hacerla. Así que no pongo para que podáis poner vuestras fotos en la grada, porque no voy a estar presente. Así que nada, pero si me queréis apoyar, podéis comprar una camiseta tan chula como esta desde really3d.net. Y también podéis apoyarme, si queréis, desde PayPal o Bitcoin, que también tengo Bitcoin. Y una vez alguien loco me donó 5 euros. A ver si llegamos a 15 millones de euros, por ejemplo. Ah, bueno, que como Verstappen había sacado un cuchillo en mitad de la pista y eso no se vale, Verstappen va directamente a la cárcel, como debe ser. Y Leclerc vuelve a entrar a boxes.